Hoy la Fundación FAES recibe a Tom Burns-Marañón y con este motivo vamos a tener la oportunidad de hablar de su último libro, Entre el ruido y la furia, el fracaso del bipartidismo en España. Tom, londinense, de familia hispano-británica, como delatan sus dos apellidos, estudió historia en Oxford, forma parte de esa fecunda escuela de historiadores crecida en la admiración y en el seguimiento y en la enseñanza de Raymond Carr, a quien junto con Hugh Thomas dedica su libro. Y además de su condición de historiador, Tom es un acreditado periodista y analista político. Y esa triple condición la ha desplegado en una obra que yo creo que es sin duda una obra referencial para el estudio de la transición española y del proceso democrático de nuestro país hasta nuestros días. Sus tres libros de conversaciones sobre el rey, sobre la derecha y sobre el socialismo, establecieron ya claramente el interés y la dedicación de Tom Burns al tratamiento de este periodo histórico crucial. Después vino La monarquía necesaria, y un libro anterior a este, del que yo creo que de alguna manera es continuación, que es de la fruta madura a la manzana podrida. Tom ha analizado con detalle, con exhaustividad, con rigor historiográfico y al mismo tiempo con un estilo que en fin, da gusto leer sus textos, el gran proceso político español que se inicia desde las postrimerías del franquismo hasta nuestros días, tanto en sus grandes transformaciones políticas como en los actores, a los que ha dedicado una parte muy importante de su estudio. Actores, es decir, partidos políticos, gobierno e instituciones, y muy singularmente el papel de la corona y el significado de la monarquía en nuestro país. Tom, muchas gracias por venir y a mí me gustaría que te sintieras libre para hablar de tu libro, que es el objeto de esta conversación. Un libro que empieza, como yo quisiera empezar esta conversación, con una cita de Shakespeare en Macbeth, una cita realmente dura. La historia es la sombra de un pobre país que ocupa su lugar en el escenario y luego se desvanece en un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia que no significa nada. Además de dar título a tu libro, España ha ocupado su hora en el escenario y ahora se desvanece. Bueno, yo lo que planteo en el libro, Javier, y muchas gracias por esta introducción, o sea, de aquí a la Academia de Historia, lo de Ciencias Morales, vamos, con tus palabras tan generosas. Y el libro arranca con una cosa que yo creo que no sé si nos damos exactamente cuenta de lo que supone en el 20 de diciembre de 2015, elecciones generales, y ya no hay ningún partido capaz de formar por sí solo una mayoría suficiente para gobernar este país. En las elecciones de 2011 se hunde estrepitosamente el Partido Socialista y la otra columna del bipartidismo del edificio, pumba, se cae en 2015. 4 años después desaparece la mayoría absoluta, el mejor resultado que había tenido hasta la fecha el Partido Popular, y el Partido Popular regresa a los años 80 del pasado siglo. Entonces, esto yo lo llamo el fracaso del bipartidismo, y entendamos lo que es el bipartidismo, Javier. Bueno, tú lo entiendes perfectamente. El bipartidismo es que un sistema de dos partidos, que yo los llamo dinásticos, los dos partidos que surgen, no al principio, pero ya después de 10, 15, 20 años de rodadura democrática, que son dos partidos que se pueden alternar
en el poder porque los dos tienen capacidad de tener los suficientes apoyos parlamentarios para crear un gobierno. Eso es la esencia del bipartidismo. En 2015 esto se acabó. En adelante, este país, para gobernarse, tiene que buscar otra cultura política que permita mayorías parlamentarias, que permita avanzar con proyectos para resolver los problemas, que es para lo que está la política. Tú hablas, Tom, de la idea, para situar a los que nos ven un poco en la estructura de tu libro. Está escrito sobre la base de que hay un ciclo que se inicia con las primeras elecciones democráticas y la Constitución y que acaba con la abdicación del rey don Juan Carlos y con las elecciones de diciembre del 2015, ¿no? Esos dos acontecimientos, tú te has referido a las elecciones de 2015. ¿Cuál es el significado de la abdicación del rey don Juan Carlos en esta progresión del ciclo político hacia su final? Pues yo creo, y así lo desarrollo en el libro, en el año 2014 se celebran unas elecciones europeas. En esas elecciones europeas se presenta por primera vez un nuevo partido, que es Podemos, que se había constituido semanas, pocos meses antes, vamos, ¿no? Y es muy interesante la papeleta de Podemos porque lleva la foto de la imagen de Pablo Iglesias, ¿no? Es una técnica que utilizan. Las elecciones europeas son en este país muy interesantes porque te dan, como es una lista única para todo el país, como el Parlamento Europeo pues tampoco es tan importante o no lo es nada, es decir, permite un voto, digamos, más excéntrico, si quieres, o más real, o algo, como quieras verlo, vamos, ¿no? La gente vota según sus entusiasmos. Entonces, en esas elecciones, que son en abril del 2014, se hunde el voto socialista y se hunde bastante, no tanto, pero bastante significativamente, el voto socialista, el voto del Partido Popular. Surge este nuevo partido que nadie le había dado un duro por ello, que es Podemos, y surge también el Partido Ciudadanos y hay otros partidos intermedios. Pero lo importante es que esos dos partidos dinásticos tienen unos resultados malísimos. Tan malos que el secretario general del Partido Socialista, que en ese momento era Alfredo Pérez Rubalcaba, inmediatamente dimite en vista de esos resultados. Y el rey abdica. ¿Y por qué abdica el rey? Yo creo porque don Juan Carlos ve que tiene una cosa política muy desarrollada, como todos sabemos, ve clarísimamente que se ha acabado un ciclo, que hay nuevos retos, que va a haber nuevos actores, son nuevos planteamientos y programas, nuevos partidos, y entonces esto requiere un recambio. Y la gran fortaleza de un sistema de monarquía hereditaria es que tienes un recambio, y en este caso un recambio espléndido, y entonces la abdicación se produce en junio de 2014. Tú observas, Tom, en tu libro que a pesar de que este ciclo político parece que es un ciclo dominado por el bipartidismo, realmente el bipartidismo llega tarde a la política española. De hecho, yo creo que lo sitúas en las elecciones del 93, cuando el Partido Popular se erige ya en alternativa al Partido Socialista. Hasta tanto llega ese momento, los 11 años que van del 82 al 93, son años de hegemonía socialista donde realmente no puede hablarse de un bipartidismo sin una hegemonía de la izquierda que además, en fin, modela el país de una manera muy clara, ¿no? Y es a partir del 93 cuando en España el sistema de partidos empieza a funcionar realmente como tú has dicho. Es decir, había una alternativa al Partido Socialista, que es el Partido Popular, e incluso en el 2004 hay una alternativa al Partido Popular, que es el Partido Socialista. Dicho lo cual, tú sitúas en los dos mandatos de Zapatero
un punto, digamos, de ruptura del sistema, ¿no? Sí, sí. Hablabas de la hegemonía, con toda razón, del 82 al 93 de Felipe González, que dura hasta el 96, ¿no? Pero ya en minoría al final. La importancia es que en el 93, y muy bien lo dices, es cuando el Partido Popular, son las segundas elecciones de José María Aznar, ya consigue el 30% del voto, con lo cual ya puede ser realmente una alternativa, vamos, ¿no? Eso está bastante claro. Lo importante es que en todo ese periodo anterior, que va a estar remontándose al 82, lo que tienes es un solo partido hegemónico, y ya eso crea, creo, Javier, a mi juicio, una cultura política que va a seguir siendo la cultura del sistema de la monarquía parlamentaria. Me refiero a el liderazgo, el hiperliderazgo. Me refiero a eso, trae consigo, no se acepta, vamos, disensiones, ni disputas, ni tendencias, ni, digamos, democracia interna, y la ocupación por el poder político de cuanto más espacio público posible, vamos, ¿no? Y la invasión de la sociedad civil por el estamento político. Es decir, la degradación partitocrática del sistema, ¿no? Entonces, llegamos al 2004 con la vuelta al gobierno de un partido socialista dirigido ya por una persona diametralmente distinta a Felipe González. Es decir, con Zapatero es la siguiente generación, y hay un hilo en todo este argumento en el libro que lo llamo la generación de los nietos. Me refiero a los nietos de la guerra civil. Esto es muy importante. Felipe González y su generación son los hijos de la guerra civil, y entonces es la reconciliación, y es el pasar página, avanzar juntos. Es el secreto de la transición, es el éxito de la transición asumido por todo el elenco político, ¿no? Ya los nietos es otra cosa. En su discurso de investidura, Zapatero ya alude a su famoso abuelo, el capitán Lozano, que fue fusilado a comienzos de la Guerra Civil por el bando nacional, porque él era un hombre, digamos, progresista de izquierdas, cercano al Partido Socialista. Zapatero está obsesionado con la Guerra Civil, con su abuelo. No es casualidad que el debate de investidura, la formación del gobierno, coincide con el 14 de abril, por ejemplo, fecha del comienzo de la Segunda República. Y no es ninguna casualidad que uno de los primeros, no se nos olvida de estas cosas, los primeros consejos de ministros extraordinario que convoca Zapatero con su gobierno es en León, en el Hostal de San Marcos, hoy un fantástico hotel de lujo, Parador, y fue en el Hostal de San Marcos donde en la guerra esto fue una cárcel. Ahí estuvo su abuelo, y del Hostal de San Marcos sale su abuelo al pelotón, y es en ese Consejo de Ministros que se asume la Ley de Memoria Histórica. Lo de la Ley de Memoria Histórica es algo que Felipe González en su vida hubiera hecho. Al contrario. No lo hizo, de hecho. No lo hace. ¿No? Es un hombre de la amnistía y todo demás, de lo que fue en las Cortes Constituyentes, y digamos, del paz, perdón y piedad, y patatín patatán. Con Zapatero es ya un ambiente político nuevo en la España postfranquista, que es la reivindicación de la legitimidad de la República y la anulación del franquismo, y ya un sectarismo y un revanchismo completamente instalado en el discurso político. Y la deslegitimación de fondo de lo que significa la transición.
Claro, porque es que el siguiente paso de Zapatero y de lo que él propone va a ser Podemos. Y ya el discurso de Podemos, digamos, el régimen del 78, es decir, la Constitución, el candado y todo lo demás. Y nuestra legitimidad es anterior y es al 32. Tú hablas del fracaso del bipartidismo en unas palabras muy concluyentes, ¿no? Como la decadencia inexorable, dices, de un sistema cerrado que vivía de controles internos y de auditorías independientes y que valoraba la lealtad por encima del mérito y el talento crítico. Y luego hablas de estos males del hiperliderazgo, de la tendencia a un cierto cesarismo dentro de los partidos, a su transformación en estructuras muy cerradas. Y propones, entre otras medidas, por ejemplo, una reconsideración de la ley electoral, de la que haces una valoración, digamos, muy negativa en estas circunstancias, ¿no? Pues es que yo creo que es muy importante tener en cuenta la ley electoral. Es una ley electoral del año 77 que se hace expresamente para esas primeras elecciones que van a ser a unas cortes constituyentes. La preocupación del gobierno de entonces, Adolfo Suárez, que ha convocado las elecciones, es el multipartidismo. Es decir, digamos, el consenso, la sopa de letras que se llamaba. La sopa de letras, el consenso de los historiadores es que uno de los males de la Segunda República fue precisamente el multipartidismo. Entonces, se trata de crear, hasta donde sea posible, dos bloques, y por eso se hace una ley electoral que es la que tenemos todavía, en la cual es una ley de voto uniprovincial, listas cerradas, y voto proporcional compensando a las mayorías. Y te sale muy rápidamente UCD y PSOE, y luego saldría PSOE y Alianza Popular y PP. Bien, los que redactan esa ley electoral lo hacen para esas elecciones y dan por hecho que las constituyentes van a crear otra ley electoral propia de una democracia que ya ha echado a andar. Y eso no ocurre. No ocurre porque los dos partidos que se benefician de esto, que son UCD y el PSOE, están muy a gusto con la ley electoral y más tarde también lo estaría el Partido Popular. Sin embargo, ¿tú crees que...? Bueno, perdón, Javier, lo importante de esto es que pierde representatividad el Parlamento. Es decir, las listas cerradas van a abrir una enorme brecha entre el diputado que está nombrado a esa lista por el aparato del partido y cuya lealtad va a ser a la cúpula del partido, una brecha con ese diputado y lo que son la gente que en el fondo le han votado y al quien se debe como a su representante. Entonces, si quiero entender, Tom, lo que no cuestionas tanto el modo de asignación de escaños, sino el hecho de que la ley electoral, con sus listas cerradas y bloqueadas, lo que hace es favorecer excesivamente el dominio de los partidos sobre la relación entre los candidatos y... A mí no, yo no tengo ningún problema con un partido bipartidista, todo lo contrario. Me parece muy bien y muy sano que haya esta alternancia en el poder y tal y cual. Lo que sí es muy importante en la ley electoral es ese distanciamiento que se abre, porque entonces los diputados, los que están en el Congreso de Diputados, están muy apartados de lo que es los problemas reales de la gente, lo que preocupa a la gente, lo que la gente... Y va a acabar con el grito ese del 15M en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, diciendo no nos representan. La cuestión es que un político, una dirección política, y tú lo sabes muy bien, Javier, necesita que te lleguen esas antenas, que te llegue esa inteligencia de lo que realmente se está pidiendo, lo que funciona bien, lo que funciona mal, el testear las distintas opciones de una política, eso te viene
en razón de la cercanía del diputado con sus electores. Entonces yo lo que sí quisiera ver es una mezcla de proporción y voto directo. Digamos, es un poco lo de Alemania. Sistema alemán. Sistema alemán. Otra manera de también, otro elemento es el sistema francés, que desde luego estabiliza, o supuestamente estabiliza, que es la segunda vuelta, y luego el británico, que igual hay que ser británico para tenerlo, vamos, ¿no? Pero dicho todo esto, es muy complejo la ley electoral, incluido el sistema alemán, que parece muy perfecto, pues has tenido ahora, estamos en Alemania con las mismas dificultades de formar un gobierno. Exacto, y sí. con un parlamento, digamos, inerte, vamos, ¿no? Y en Francia hablamos del fracaso del bipartidismo, pero la elección de Macron es el fracaso del bipartidismo de la Quinta República. Es decir, desaparece. En el año 58, comienza 20 años antes que la Constitución en España, De Gaulle construye esa Quinta República con dos partidos, el golista, distintas formulaciones, pero es el golista y el socialista. Eso es una observación importante porque si se amplía el foco, se ve que los sistemas de partidos en general en Europa tampoco gozan de muy buena salud. Ahora, tú ahí marcas una diferencia en el sentido de que España puede ser más vulnerable a estas turbulencias en su sistema político, en la medida en que señalas que España carece de la institucionalización de otros países, en el sentido de que en otros países no es fácil que determinados fenómenos políticos que hemos sufrido en España pues lleguen a prosperar de tal manera, porque siempre hay un entorno institucional y político que, en fin, evita que se lleguen a cometer determinadas locuras, ¿no? Tienes toda razón. En España son instituciones de antes de ayer, ¿no? Es decir, es en España donde donde se hunde en primera caída de la socialdemocracia europea, es en España donde se hunde. Luego se va a hundir en otros lugares, ¿no? En Alemania, en Francia, donde surge un populismo de izquierdas antisistema con fuerza, antes de Grecia, es en España. Es en España con Podemos, donde se experimenta con un partido conservador minoritario e impopular que no consigue adelantar su agenda, es en España. Y luego en España tienes lo que teme tanto dirigente europeo, el gran problema de la quiebra territorial. Ahí voy. El tema de Cataluña, ¿cómo lo incardinas en tu análisis sobre la crisis, la extinción del bipartidismo? Hombre, hay un punto de partida evidente que a nadie se nos escapa. Es decir, el nacionalismo catalán y también el vasco surge a partir del 98, vamos, es con Prat y tal que cual, Prat en arriba. Pero lo digo porque el nacionalismo catalán, el independentismo, siempre va a aprovechar lo que percibe o lo que es la debilidad del Estado central o el cambio en el Estado central. Es decir, cuando se proclama la Segunda República, inmediatamente en Macià proclama el Estat català. Cuando la Revolución de Octubre en Asturias, inmediatamente tienes Companys, lo mismo en el Balcón y el Estat català. Cuando ven debilidad y fragilidad en el Estado central, se aprovechan. Esa yo creo que, si me permites, es una observación política e histórica esencial, porque el relato nacionalista es que nosotros, en fin, somos la respuesta a un Estado español que nos oprime, cuando realmente el nacionalismo es la respuesta a un Estado débil, incapaz de imponer su propia estructura jurídica política, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cómo no va a aprovechar el nacionalismo catalán
la parálisis institucional que se produce en el 2016 y la nueva convocatoria de las elecciones. Es decir, es muy... me contó alguien, y yo no sé si lo dulcificó mucho o lo exageró, más o menos la historia es que cuando más se va con las manos vacías después de ver a Rajoy, que pedía cosas y demás, y Rajoy no le da nada, estamos hablando de plena crisis de la eurozona y poco podía dar el presidente del gobierno, entonces decide más que va a convocar elecciones plebiscitarias. Entonces, este que me cuenta la historia, que estaba con él, le dice, oye, ten cuidado porque vas a despertar el león dormido del nacionalismo español. Y la respuesta además es muy gráfica. Dice, estás muy equivocado. Este león no está dormido, ha muerto. No hay tal cosa. La percepción del nacionalismo catalán es que, además de estar absolutamente movilizado, bloqueado, toda la institución parlamentaria en el Reino de España, es que ya España no tenía pulso. Y es muy interesante como la reacción que ha habido a el 1 de octubre y, digamos, la ruptura, la proclamación de la República Catalana ha sido el resurgir de un nacionalismo español, simplificando muchísimo. Pero el león, desde luego, no estaba dormido, ni muerto, vamos. Tom, ¿qué te sugiere la idea de que, vamos, el hecho de que la corona vuelve a ser una institución en máximos de valoración? Esto, sí, eso pues, es estupendo, pero lo es por razones que yo creo que equívocas. O sea, la corona es muy admirada porque actúa en un vacío político que ha creado el propio gobierno. Es decir, sube la corona porque la apreciación del gobierno está de los políticos está por los suelos. A mí me preocupa mucho que la corona está asumiendo unos riesgos tremendos que le van a quemar. O sea, si hay algo que hay que tener cuidadísimamente apartado y por encima de la política, o sea, la corona puede, lo que todos sabemos, puede advertir, puede aconsejar, tiene que estar informada. Eso en conversaciones con los políticos y punto. No puede pronunciarse políticamente, a partir de la Constitución del 78. Por ejemplo, don Juan Carlos, o sea, la función política central de la corona, según la Constitución, es cuando se reúne después de cada elección las Cortes, entonces el rey consulta a los partidos políticos, como sabemos, y propone un candidato a ser investido. En todo el reinado de don Juan Carlos, esto era facilísimo, porque era o Suárez, o era Felipe González, o Aznar, etc. Por primera vez, las primeras elecciones de don Felipe, que son las de 2015, de su reinado, no tiene un candidato. Y entonces, en el artículo 99, creo que es de la Constitución, está plasmado lo que tiene que hacer el rey después de cada elección. En el libro lo que también digo, Javier, es que esto había que revisarlo, pero con urgencia. Es decir, tenía que haber una figura interpuesta entre el presidente de las Cortes, que va a recibir el encargo, y el rey, que lo va a dar, el palacio, la corona, que lo va a dar, una persona que busque la persona adecuada, que haga las consultas, y se lo da ya hecho a la corona. Sí, esto es lo que funciona en Bélgica. Bélgica, en Holanda también. En Holanda también, que son exactamente monarquías parlamentarias donde no hay una mayoría. Van a ser siempre de coalición. Yo quisiera un poco terminar con eso, Tom, porque efectivamente es
muy difícil pensar que va a haber mayorías claras salidas de unas elecciones. Eso nos lleva a la necesidad de un cambio en la cultura política, sin duda en los partidos, en los líderes también de los partidos políticos, y eso hoy por hoy nos plantea lo que vemos como un problema de gobernabilidad en España. Es evidente que gobiernos con minorías muy reducidas y con muy poco margen de maniobra no es una fórmula que se pueda perpetuar, ¿no? De modo que en tu libro, aunque no lo cierras con un epílogo, ¿cuál sería el epílogo para decir hacia dónde tú crees que podemos ir o qué es lo que va a ocurrir, en qué situación estamos? Sí, ya sé que te pido que hagas un poco de gurú, de visionario, pero me parece que el lector, vamos a anticipar el siguiente libro, ¿eh? Y además yo creo que el lector, después de la cabalgada por tu libro, que es una verdadera cabalgada política e histórica, pues a lo mejor, en fin, lo echa en falta. Así que tienes la oportunidad de decir. Lo que tú, yo creo que das en el clavo, que hablas de la cultura política. Ha habido una cultura política, la propia, de ese sistema de bipartidismo, de partidos dinásticos, de alternancia y tal y que cual. Y decimos que eso ya no va a seguir. Yo creo que es ocioso pedirle a determinados políticos que se han criado en esa política del bipartidismo, que puedan tener otra cultura. Oye, tienes la que tienes porque es la que has tenido a lo largo de tu vida pública. Esto requiere un relevo generacional clarísimo. Para eso los partidos tienen que estar absolutamente abiertos al debate, a las ideas, a las presencias de nuevas generaciones, que no lo están. Y entonces es muy difícil. Tienes un partido popular que no celebra congresos nacionales. Lo que celebra son meetings de vez en cuando para aplaudir al jefe, pero no para debatir nada. No para dejar surgir a gente que realmente tiene vocación política y tiene condiciones para ejercerlo. Entonces, yo creo que vamos a tener unos tiempos muy, muy complejos. Tú me pides que haga un futurología y entonces pues dices, oye, los que conocemos España, y tú la conoces muy bien, y precisamente porque la conocemos, tenemos confianza en ella. Tenemos confianza en ella, sin duda. Y además yo creo que tenemos buenas razones para seguir teniendo confianza en España. Tom, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por tu presencia, pero mucho más que por tu presencia, muchísimas gracias por tu libro, que es una nueva contribución a conocer esa España que queremos.